Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, refrescos y diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero comentarte de una información que acabo de estar investigando sobre la relación que existe entre el uso de los refrescos azucarados, qué sé yo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7-Up, todo lo que sea eso, y la diabetes. Pero te enseño por aquí unas imágenes, fíjense. Por aquí ven, pues, los refrescos. Son de uso bien profuso, bien grande. Por ejemplo, resulta que supe también que México es el país que más refrescos per cápita consume en el mundo. Esa información no la había recibido anteriormente, pero me impresionó y me cuadra perfectamente porque México ahora mismo resulta ser el país de gente más obesa del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, ya en marzo del 2013, México se había convertido en el país más obeso del mundo, con un 70.3% de la población, o sea, 7 de cada 10 mexicanos padece o de sobrepeso o de obesidad. Para colmo, los niños mexicanos, el 33% de todos los niños mexicanos, uno de cada 3 niños, tiene sobrepeso u obesidad. O sea, no hay ningún país que consuma más refresco. Tampoco hay ningún país de gente más obesa y con más incidencia de diabetes en todo el planeta. Esos son los mexicanos. Pena me da porque quiero mucho a los mexicanos y me encanta México. Bueno, pero veamos a ver cuál es la relación que existe entre el refresco y la diabetes, que fue el tema con el que empecé. Fíjense, los refrescos como tal, el problema principal que tienen, fuera de que son ácidos, que tienen ácido fosfórico, y el ácido fosfórico, como es ácido, destruye el oxígeno, y cuando destruye el oxígeno dentro del cuerpo, porque los ácidos destruyen el oxígeno, eso lo sabe cualquier químico, cuando se destruye el oxígeno del cuerpo, pues entonces se baja el metabolismo, porque el metabolismo depende de que haya oxigenación. Por ejemplo, cuando usted respira profundo, pues usted causa oxigenación. Cuando usted toma agua, como el agua tiene oxígeno, pues usted mete oxígeno y aumenta el metabolismo. O sea, que el metabolismo depende totalmente de que haya oxígeno. Sin oxígeno no hay oxidación, sin oxidación no hay metabolismo. Así que la clave de que haya un buen metabolismo y que haya mucha energía y que haya salud es que haya oxígeno. Los refrescos, como tienen ácido fosfórico y son completamente ácidos, pues destruyen el oxígeno, y una de las cosas que menciono en el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas es que si usted quiere adelgazar o quiere controlar la diabetes, tiene que eliminar los refrescos y tiene que tomar agua. Agua, purita agua, que es lo que mejor le viene, ¿no? Ahora, fuera del ácido fosfórico, los refrescos también contienen el endulzador principal que usan para los refrescos, todas las marcas, es el jarabe de maíz de alta fructosa. Años atrás, cuando primero se inventó la Coca-Cola, pues se usaba azúcar. Descubrieron que el azúcar, cuando se le echaban a la Coca-Cola, porque la Coca-Cola empezó siendo un medicamento, era un medicamento, un médico el que desarrolló la Coca-Cola, la fórmula, era un medicamento para problemas estomacales y demás, ¿no? Y de hecho se llama Coca-Cola porque inicialmente contenía un poco de cocaína, que es esa misma que usan los adictos, ¿no? Así que tenía un efecto así como antiinflamatorio, calmante y demás, como hace la cocaína. Pero la Coca-Cola, y de ahí dio el inicio a toda una serie de otros tipos de refrescos y demás. La Coca-Cola es solamente uno de ellos porque son muchas clases. En México hay distintas clases, en otros países hay distintas clases, con todos los nombres habidos y por haber. Todos los están endulzando principalmente con jarabe de maíz. ¿Por qué? Porque en los viejos tiempos lo endulzaban con azúcar. Pero el azúcar tiene una mala propiedad, que es que se desprende. O sea, a veces la persona compraba un refresco, que antes eran botellas de cristal, y encontraba en el fondo abajo el montón de azúcar. Se desprendía, ¿okay? O sea, se salía de solución. Para resolver el problema de que el azúcar se salía de solución, fue que le echaron el ácido fosfórico, porque entonces ese ácido obligaba al azúcar a estar en solución, ¿no? Y por eso que todos los refrescos terminaron con ácido fosfórico, que es lo que le da el picorcito a usted en la lengua, es porque al principio tenían azúcar, y como el azúcar se desprendía y se salía de solución, le echaron el ácido para que entonces no se saliera de solución, pero a la gente le encantó la idea del picorcito en la lengua y ahí se quedó para siempre. Así que todos los refrescos, hasta los que no tienen azúcar, siempre tienen el ácido fosfórico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando una persona utiliza refrescos, y sobre todo los que tienen jarabe de maíz de alta fructosa, que es como están endulzados todos ahora, pues empieza a tener problemas de hígado graso.
se ha descubierto que no hay nada que cree triglicéridos, grasa, más rápido que el jarabe de maíz de alta fructosa. Por lo tanto, cuando usted consume un refresco que tiene jarabe de maíz de alta fructosa, está obligando a su hígado a volverse un hígado graso. Cuando el hígado se vuelve graso, ahí es que sale la barriga, ahí es que sale el abdomen, ahí es que sale la panza. Usted no puede tener una panza, no puede tener una barriga, no puede tener grasa abdominal si antes no empieza realmente a tener un hígado graso. El hígado graso marca el principio de una barriga, marca el principio de una barriga, de una panza, ¿no? Ok, así que básicamente cuando usted ve una persona, sobre todo los diabéticos, por ejemplo, usted va a ver que tienen mucha barriga, mucho abdomen. Eso lo que quiere decir es que el hígado ya está tapado de grasa. Cuando usted ve que no hay abdomen, que no hay una barriga protuberante, que no hay exceso de grasa en esa área, pues significa que todavía el hígado está funcionando, o sea, no está todavía tapado. Pero nada crea grasa más rápido en el hígado para crear un abdomen que lo que hace el jarabe de maíz de alta fructosa. Ahora, quiero enseñarles algo que a mí me estuvo curioso. Cuando yo estuve escribiendo este libro, Diabetes sin Problema, que es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque la diabetes es como un negocio, está hecho para que la gente no lo entienda, para que sigan enfermos, para que sigan medicados, porque si no los medican, pues entonces se les cae el imperio. Así que me di cuenta escribiendo este libro, que me tomó 6 años, la cosa más difícil que he hecho, que mientras investigaba el tema de la diabetes, me estuvo curioso que veía cientos y cientos de estudios hablando de ratas diabéticas. O sea, hacían estudios con ratas diabéticas. Y yo me preguntaba, ¿de dónde diantre sacan una rata diabética? Y cuando me pongo a buscar dentro de la literatura, descubro que los científicos habían encontrado una forma eficiente de convertir una rata que no era diabética en una rata diabética. Y yo me puse curioso a investigar qué cosa era. Y lo que descubrí es lo siguiente. Descubrieron los científicos que si tú querías crear una rata diabética, lo único que tenías que hacer era alimentarla con un solo tipo de alimento desde que naciera. Y en 3 semanas después de la rata nacer, en 3 semanas nada más, alimentándola con ese alimento, ibas a tener de seguro una rata diabética. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que tenga un estudio que hablan de 300 ratas diabéticas? ¿Cómo consiguieron 300 ratas diabéticas? Pues me di cuenta que era que a todas habían descubierto una forma de hacer la rata diabética. Y era dándole ese tipo de alimento, que es un tipo de alimento que se lo daban por 3 semanas. Y a las 3 semanas, asegurado, tenían una rata diabética. Y por eso podían hacer estudios con 300 ratas diabéticas. Pues, ¿qué pasa? Lo que descubrí es lo siguiente. ¿Ve? Aquí usted tiene una foto de 2 ratas, ¿no? Estas son ratas de verdad. La rata de la izquierda fue alimentada con ese alimento especial que crea ratas diabéticas, que también, si se fija, crea obesidad. La rata de la izquierda, de la derecha suya, no fue alimentada con ese alimento, por lo tanto, tiene un cuerpo normal. ¿Qué pasa? ¿Qué creó esa rata diabética y tan gruesa? Jarabe de maíz de alta fructosa. O sea, que ya se vio que si usted quiere crear una rata diabética, dele jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Usted quiere ser diabético? Ah, fácil. Tome refresco con jarabes de maíz de alta fructosa y usted asegurado le va a salir el abdomen, le va a poner el hígado graso y terminará como la pobre rata diabética. Eso se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa, pero déjeme decirle que antes de que terminemos, tiene usted que ver que fíjese acá, fíjese. Acaba de salir un estudio bastante reciente del 2013, pero hay 2 más, pero este me gustó porque tenía 27,000 personas. Pudieron comprobar que usar un solo refresco al día le aumenta el riesgo de tener diabetes 22%. Un solo, lo probaron con 27,000 personas. Así se llama el estudio, Consumption of Sweet Beverages and Type 2 Diabetes Incidence, y es de abril del 2013. Así que ahí se lo dejo. Tómese su refresco. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.